nos encanta recibir visitas, más cuando tenemos con qué convidar. Estamos acá con Cristian Vitale, autor de San Martín, Rosas Perón, entre otras cosas, porque el compañero es escritor, periodista, y te damos la bienvenida. Gracias. Pero cómo les va, un placer estar aquí en esta radio tan hermosa, tan linda, ¿no? ¿La conocías? Sí, claro. Recuerdo que hicimos una nota para el Página 12, para el suplemento No, hace mucho tiempo, cuando la radio recién empezaba. Hace como 15 años. Sí, más o menos, ponele, Sí, ponele, 13, 14 años. Estuve acá, no sé si el estudio estaba acá, me estoy acomodando. Estaba acá, pero era otro. Era otro totalmente diferente y digamos, recuerdo, o sea, entré y me vino toda esa data histórica encima. Emocional, quizá. Exactamente, sí, viste cuando algo te pega espirituosamente, como recién la compañera marcaba con el trago tan rico que probé. Bueno, está bueno. Es del orden de la espiritualidad. Es del orden de la espiritualidad, como la literatura. O sea que estuvimos con dos directores de cine recién, Ana Vallejo y... No, Ana Fraile y Lucas Escabino. Los directores de... No sé cómo. Imagino, los directores de ¿Quién mató a mi hermano? El documental sobre la muerte y desaparición de los llamados. Y nos parece que el tema del documental y del ensayo son formas del arte que pisa tierra de una manera más directa. Y estamos, porque tengo el libro que te agradezco, de Cristian Vitale, San Martín, Rosas Perón, Orígenes, Mutaciones y Persistencias de una trilogía nacional. Sí, es una mirada historiográfica en realidad. Si tendría que reeditar el libro, le pondría una mirada historiográfica sobre la trilogía nacional, digamos, ¿no? Menos complicado. Orígenes, mutaciones, persistencias. Bueno, pero es para el que tiene ganas de leer. ¿Qué sé yo, viste? Son vicios que uno adquiere en la universidad. Claro, son academicismos. Exactamente, sobre todo una universidad tan académica como la UBA, ¿no? Tiene esos títulos tan ampulosos. ¿Y está mal? No sé. ¿Aleja? No sé, viste. Para los que estamos formados en la tensión entre digamos, el campo popular claro, y la academia, nos hace un poco de ruido. Te voy a tirar una que siempre me inquieta y me encantaría conocer tu percepción. Soy de los que adscriben al concepto de que el campo nacional y popular tiene pensadores y la oligarquía tiene intelectuales. Exactamente. ¿Por qué? Sí. Bueno, tiene por la carga, yo diría que es por la carga semántica que tiene la palabra intelectual, ¿no? Las palabras, digamos, se las adueñan, y no solo las palabras, los conceptos o lo que quieren decir las palabras, en general se las adueñan ciertos sectores. Entonces, la palabra intelectual, digamos que la cooptó, como decís vos, los sectores conservadores o los sectores progresistas en su ala liberal y o conservadora, y adquirió, digamos, un prestigio desde ese lugar, etimológicamente. Por lo tanto, los del campo popular y nacional nos suena como una palabra difícil. En cambio, pensadores saluda el pensamiento, y lo fogoneó tanto Jauretche, Fermín Chávez, toda esa generación, la cuestión del pensamiento nacional, que nos pudimos apropiar de esa palabra. Me parece que pensador nacional suena mejor. Yo le iba por el lado que involucra lo emocional, lo de pensador. Bueno, perdón, quiero decir, Galeano decía, cada vez que le decían que era un intelectual, él decía que no era un intelectual, porque los intelectuales son los que divorcian la cabeza del cuerpo. Exactamente. Yo le agregaría el espíritu también, pero Galeano, como es por ahí un poco más materialista, ¿no? En algún sentido. Claro. Sí, habla de mente, cuerpo y la división, ¿no? También el espíritu, qué sé yo. Hablamos, bueno, acá dice San Martín, Rosas Perón, cada una en el contexto histórico en que les tocó actuar, personifican las tres banderas que el peronismo primigenio sintetizaría en la fórmula justicia social, independencia económica y soberanía política. Este libro se propone refrendar la veracidad de esa síntesis, pero también discutir ciertas tendencias historiográficas que leen en esa trilogía, más que una línea político-histórica, una operación restringida a los usos del pasado. Sí, claro, porque el ensayo tiene como una dimensión historiográfica, es decir, lo que pensé cuando lo ideé, digamos, no fue hacer un estudio empírico sobre los tres próceres y en qué sentido, digamos, se conectan en términos políticos, económicos o culturales en lo empírico.
sino que empezó como una mirada historiográfica, es decir, cómo los historiadores del campo nacional y popular, digamos del siglo XX, recuperaron la tradición política, de acción política del siglo XIX, ¿no? Y bueno, ahí el laburo entró en una dimensión historiográfica y en descubrir, digamos, por qué se había dado esa alquimia y por qué la necesidad de legitimarse en otro momento de la historia de pensadores muy vinculados con el peronismo. Volvemos a la palabra pensadores, ¿no? Claro. Porque se da una disputa interesantísima. Si bien esta trilogía es que fue un cántico muy poderoso, incluso es consigna. Claro, es consigna y es cántico y es militancia, digamos, recién se afianza después de la caída del peronismo. Es decir, un poco el libro habla de eso, ¿no? Muchas veces la historia funciona como, digamos, hay una política en la historia, decía Jauretche, no una historia política, ¿no? Claro, entonces, claro. Esto de las apropiaciones simbólicas del pasado, de los usos del pasado, están muy presentes en ese periodo, porque si bien el peronismo, cuando se tiene que legitimar históricamente, lo hace en la línea del campo nacional, ¿no? A través de San Martín, de Rosas, incluso de los caudillos federales posteriores, como Chacho Peñalosa, Felipe Varela, todos los que se enfrentan al proyecto civilizador de Mitre, no lo hace hasta el 55. ¿En qué sentido? Que el peronismo cuando lo hace no se postura directamente revisionista, no se legitima en la historia como revisionismo. No encuentra por ahí su pata de relato propio. Exactamente, porque es un movimiento en ciernes, es un movimiento muy nuevo, muy en ciernes, obviamente que vos debes saber muy bien de los orígenes del peronismo y demás, por tu militancia, por tu compromiso con el movimiento, y como integra sectores muy variados, muy disímiles, no tiene una línea histórica coherente o monolítica. Es decir, el problema que tiene el peronismo de legitimación histórica en su momento original es que conviven tradiciones muy diferentes respecto de las visiones históricas, porque conviven tradiciones que sí son del campo popular o del campo nacional y popular, digamos, con otras que vienen del liberalismo o del viejo anarquismo o del socialismo que está en general en ese momento. Que viene con sus composiciones, el anarquismo viene con el sindicalismo, en una sociedad capitalista, en pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Y que atacan más la cuestión social que la cuestión nacional, digamos, ¿no? Se preocupan mucho más por la cuestión social que por la cuestión nacional. El peronismo lo que hace es unificarlas, pero convive con esas tradiciones distintas. ¿A qué me estoy refiriendo? Que muchos de los sectores que van a ser constitutivos del primer peronismo no ven con buenos ojos la tradición rosista y federal. No ven con buenos ojos, digamos, y esto te lo digo en nombre, que yo, Ángel Borlengui, Digman, Enrique Digman, Puigros, que hace un libro que se llama Rosas el Pequeño, digamos, hay muchos militantes, funcionarios o dirigentes del peronismo original que no adscriben, no adhieren. El peronismo original decimos del 42, del 43. Claro, sí, ya podemos empezar a hablar, sobre todo del 44-45, cuando vienen los grupos más ligados al campo obrero, digamos, ¿no? Cuando el peronismo se hace definitivamente un movimiento representativo de las masas trabajadoras. Eso por un lado. Por otro lado, sí hay una tradición rosista que se inserta dentro de ese primer peronismo y que está representada en tipos como Diego Luis Molinari, el mismo John William Cook, que es un gran defensor de la defensa nacional, de la soberanía nacional, que hace Rosas en obligado, que habla de la ley de aduanas. José Pepe Rosa, que es un historiador nacionalista muy importante, que adhiere al peronismo y que reivindica el papel de Rosas y sus montoneras, de los Colorados del Monte, bueno. Entonces, lo que en síntesis un poco quisimos reflejar en este ensayo fueron las tensiones que existieron en el peronismo original respecto de la visión histórica sobre el rosismo. Y en el peronismo actual, sí, ¿se puede rastrear esas viejas tensiones dentro de las actuales tensiones
en los que la coyuntura del movimiento, no hablo del partido como instrumento electoral, en donde hay que comer sapo y sabemos, ¿no? Sí, claro. Pero ¿podés rastrear en el movimiento actual esas tensiones originarias acá, en esta síntesis que se hizo fundacional? Yo ahí en el laburo llegué hasta el 55, porque en el 55 de repente el peronismo definitivamente abraza la causa, digamos, anticolonial, revisionista, exacto, el revisionismo histórico la abraza, y cuando empiezan a fogonearla tanto Jauretche como Fermín Chávez, que son dos grandes arietes en este sentido, ya el peronismo tiene una visión mucho más monolítica respecto del rosismo del siglo XIX, con algunas excepciones como Abelardo Ramos, que nunca se convenció del todo acerca de esa visión histórica, pero en general el movimiento adquiere un matiz, diría yo, tan homogéneo, que el que paradojalmente termina trayendo los restos de Rosas al país después de 1000 años es Menem. Claro. ¿No? Entonces, un oxímoron, ¿no? Es un oxímoron, digamos. Entonces, esto te explica un poco te contesta un poco la pregunta que me hacías. Yo creo que sí, que el movimiento hoy definitivamente está inserto en esa tradición. Cristina fue una gran fogonera, digamos, no solamente volviendo a poner el feriado del 20 de noviembre, del Día de la Soberanía, y yendo y reconstruyendo la gesta de obligado con el monumento de Malvinas y Rosas, así. Así que en ese sentido yo creo que el movimiento hoy tiene como una perspectiva, sobre todo, digamos, realzada por los Kirchner, que adscriben al revisionismo histórico. Se me está conmoviendo, en todo el sentido de la palabra ahora mismo, esta idea de que esa vieja tensión entre la tendencia y la derecha, términos foráneos al peronismo, si se quiere, pero fue finalmente la tendencia. O sea, y acá total no se están escuchando, me voy a poner mimoso. Claro, porque yo tengo casi 60 pirulos, voté siempre lista completa, esto es, y arderá mi mano en el infierno, como diría un gorila ilustre como Borges. Voté a Herminio Iglesias, loco, voté siempre a todos, voté siempre a todos. Ahora, cuando nos toca a los que tenemos una tendencia, en 73, 76 fui de la UES, etcétera. Cuando nos toca a nosotros, saltan la valla y se van para el lado del liberalismo. Es decir, Menem se abraza con Roja, Duhalde se va con Macri, y acá hay una cantidad de... Yo, para no caer en la perspectiva liberal, no digo que son traidores, pero digo, hay un peronómetro. Es decir, si vos no asumís de mínima estas tres banderas que vos postulás en este ensayo, independencia económica, justicia social y soberanía política, y no reivindicás al Estado como un instrumento de regulación entre el capital y el trabajo de mínima y que garantice derechos, y yo no te digo, podés cantar la marcha, saberte de memoria y comerte todas las heces que quieras, pero peronista no sos. Me recordás a Eva decía que la política de doctrina y servicio. Bueno, ¿no? Mira lo que me dice. Claro. Eva decía, cansada de los runflas que ya había, no te digo en los orígenes originales del peronismo, pero sí pasados unos años, digamos, cuando son el momento preelectoral, digamos, de la reelección de Perón. Eva hace una denuncia muy fuerte respecto de toda esta cuestión que decís vos, ¿no? De los alcahuetes, de los runflas, de los que se quieren trepar al movimiento para... ¿no? Y dice, ojo muchachos, la doctrina es... la política es doctrina, formación y servicio. No es arribismo para vivir de... Esto lo dice Eva claramente, digamos, cuando funda el Partido Peronista Femenino. Pero o sea, yo puedo entenderte que me digas... No, me cayó un rayo y me hice como a Pichetto. Y entiendo que la economía liberal del mercado es la mejor salida y te lo entiendo. Ahora, no te sigas diciendo peronista. O sea, claro, entiendo que cuides tu laburo. Sí, claro. Pero no te da derecho eso a bastardear y a ponerme en la misma bolsa. Con lo que costó formar una identidad peronista, con el tercer mundo, con la reivindicación de la línea histórica nacional. Exactamente. Costó muchísimo, ¿no? Un movimiento tan diverso, tratar de identificarlo con una línea histórica o histórico-política. Entonces, por eso, digo, sí, genera cierta impotencia ver que
personas que llegan a eso. En algún momento creo que Macri es peronista, no me hinche las pelotas. Sí. No me hinche las pelotas. O sea, Pichetto no es más peronista. Menem fue un peronista intoxicado, le cambió el ADN, luego habrá sido. ¿Cómo ayuda a resolver San Martín Rosas Perón esta preocupación que tengo, este drama? Sí, habría que consultarlos a través de un medium, ¿no? Claro, que baje Perón a los Capusotto, ¿no? Que le hable a través de un chorizo. A los Jesús de la Ferrer. Claro, a los Jesús de la Ferrer. Sí, no, digo, a mí me parece que los políticos que juegan en las grandes ligas, si bien hay excepciones notables, como hemos tenido incluso de presidente, Néstor y Cristina son dos animales políticos muy formados, no solamente en el campo nacional, sino también en la visión histórica del campo nacional, digamos, ¿no? Hay como una preparación ahí muy fuerte, muy grande, que nos ha sorprendido la verdad a todos, teniendo en cuenta el nivel de dirigentes a través de los cuales venía desarrollándose el peronismo más político, digamos, ¿no? Pero creo que la cuestión de la identidad no es un dato menor. No es un dato menor. La cuestión de la doctrina tampoco es un dato menor. A mí me parece que habría que desarrollar, como hacen, no sé, los chicos por ahí del peronismo militante, hay agrupaciones que forman, digamos, tienen escuelas de formación política, que son muy interesantes y que te ayudan de alguna manera a tener una mejor calidad. ¿Qué fue la palabra calidad? Bueno, depende de qué. Bueno, no. Calidad, ¿viste? No la dicen. Calidad, ¿no? Calidad, la relacionaste con algo. No sé, ¿viste? Bueno, no está calidad, che, tampoco nos van a sacar todo, viejo. Bueno, dirigente con más conocimiento, Idoneidad, digamos, de la historia, con más... Otra palabra horrible. Sí. Idóneo. Oh. Bueno, tenemos que buscar alguna alternativa. Claro. Bueno, sí, que despiertes líneas de acción, digamos, porque hay un componente espiritual, pasional en la política que es importante, digamos. La política no es solamente la frialdad de la economía y el conocimiento técnico, ¿no? Hay como un componente pasional, emocional. Las Levax no despiertan pasiones. Claro. Los animalitos que pusieron en los billetes tampoco. No tienen alma. Claro. Y bueno, aparte viene la manera de los paraísos fiscales. Exacto. Poner animales. Exacto. Y el peronismo, digamos, está inserto dentro de una tradición en la cual los factores supramateriales tienen una importancia, digamos, el alma, el espíritu, digamos, la pasión, toda esa herencia filosófica cristiana tiene, digamos, una asertividad dentro del movimiento, que es por ahí lo que lo diferencia un poco de otros sectores más ligados a la izquierda tradicional, digamos, al marxismo, ¿no? Che, 11:57, no tenemos que ir. Nos vamos. Les agradezco un montón haber estado acá. Sonia Santora, además, con un saludo que nos hizo le mandamos un beso enorme. Nexo. Ya llegan los chicos de Yerba Hacia Alquileres, a las 12 termina, como todo tiene. Hoy hablamos de frontera, de límite. Se nos pasó volando el programa. Tenemos cambio para llegar hasta las 9 de la noche. Charla para llegar hasta las 9 de la mañana. Habría que bajar tipo 7 a comprar más. Ese es el único problema. El que pueda bajar. Sí, gracias, Cristian Vitale, por estar acá. Pero de verdad, la próxima. Tienes que volver igual. Tenés que volver. Vamos a volver. Vamos a volver.